Hay días en que me despierto y tardo en recordar por qué sigo aquí. La luz entra por la rendija de la ventana, esa claridad blanca y sin piedad que el sol del altiplano nos arroja encima apenas amanece, y me quedo mirando el techo de madera, contando las manchas de humedad como si fueran las horas que faltan para que la noche llegue de nuevo. El silencio aquí es diferente al silencio de la ciudad. Allá, el silencio es ausencia. Aquí es presencia. Pesa, ocupa espacio. Se sienta en el borde de la cama y se queda mirándome. Me llamo María José. Tengo 62 años, pero mi cuerpo parece tener 80. Las manos callosas, las rodillas que duelen cuando se acerca la lluvia, la espalda que se queja de 40 años cargando peso, 40 años de matrimonio con José, 40 años de levantarme antes del sol, cocinar en el fogón de leña, lavar ropa en el río helado, trabajar en la milpa a su lado, criar 4 hijos con lo poco que teníamos. La casa donde vivía la hicimos con sus manos y las mías. Ladrillo por ladrillo, cada pared era un recuerdo, cada cuarto guardaba el olor de los niños pequeños, de las fiestas de cumpleaños sencillas, de las noches en que José volvía sucio de tierra y yo le calentaba agua para que se aseara. Pero cuando llegó la vejez no hubo gratitud, hubo cálculo. Fue una mañana de junio. El invierno ya se anunciaba crudo en el interior de San Luis Potosí. Alberto, mi hijo mayor, llegó temprano. No tocó a la puerta. Entró como si la casa fuera solo suya. Su mujer se quedó afuera, con los brazos cruzados, mirando el suelo. Él no levantó la voz, no discutió, solo arrojó mi atillo a la galería y dijo: «Usted ya no tiene cabida aquí». Me quedé quieta. Pensé que era una broma de mal gusto. Pero él me dio la espalda y entró de nuevo. Cerró la puerta con llave por dentro. Intenté hablar con los otros. Toqué a la puerta de Luciana, mi hija. Abrió solo una rendija, no me dejó entrar, y dijo que ya cuidaba a su suegra, que le era imposible que yo entendiera. Marcos alegó falta de espacio. Pedrito dijo que perdería su trabajo si faltaba para cuidarme. En 3 días lo perdí todo. Casa, familia, suelo. Me quedé en la calle con un atillo de ropa, una manta vieja y 17 pesos en el bolsillo. El frío de junio me cortaba la piel. Tosía desde la semana anterior. Sabía que si no encontraba refugio pronto no duraría hasta agosto. Fue don Rafael, el dueño de la miscelánea, quien me dio la sugerencia. Bajó la voz, miró a los lados como quien no quiere ser oído y dijo: «Está la hacienda Santa Rita. Lleva mucho tiempo abandonada. Nadie va por ahí. Dicen que está maldita, pero para quien no tiene a dónde ir es mejor que la calle». Yo no creía en maldiciones. Creía en el frío, en el hambre y en el tiempo corriendo en mi contra. Al día siguiente tomé el camino de terracería. Caminé casi 4 horas. El sol me quemaba la cabeza, el polvo rojo se me pegaba a la garganta y el viento traía ese olor a pasto seco que anuncia sequía o abandono. A cada paso las piernas me pesaban más, el corazón me latía irregular. Me paraba, respiraba hondo y seguía. Cuando llegué a la entrada de la hacienda, la reja de madera estaba caída en el suelo, cubierta de maleza. El sendero que llevaba a la casa grande casi ya no existía. Solo era pasto alto, hormigueros y silencio. La casa grande estaba en ruinas, techo derrumbado, paredes agrietadas, puerta arrancada, pero al lado, medio escondido por un cerco de alambre de púas oxidado, había un jacal de adobe y carrizo pequeño. El techo todavía estaba en su lugar. Las paredes tenían agujeros, pero se podían tapar. El suelo era de tierra apisonada. Era poco, pero era la diferencia entre vivir y morir. Entré despacio, con miedo a las víboras, a los bichos, a gente escondida. El olor era a moho, a abandono, a cosa que el tiempo olvidó.
Había telarañas en las esquinas, heces de murciélago en el suelo, y un silencio tan pesado que podía oír mi propio corazón. Solté el hatillo en un rincón, me senté en el suelo, y lloré. Lloré por primera vez desde que me echaron. Lloré porque entendí que mis hijos me habían enterrado viva, y que ahora estaba sola en un lugar que nadie quería, en un suelo que nadie pisaba, esperando que el invierno me llevara. Pero cuando la noche llegó y el frío comenzó a morder, me levanté, porque llorar no calienta, llorar no alimenta, llorar no construye techo. Tapé los agujeros de las paredes con ramas y hojas secas. Hice una cama con pasto y la cubrí con la manta vieja. Bebí agua del arroyo que corría cerca. Comí unas guayabas que encontré caídas en el suelo y dormí. Dormí con miedo, con frío, con el cuerpo adolorido, pero dormí, porque mientras dormimos todavía estamos vivos, y yo no iba a morir, no todavía. Los primeros días fueron de pura supervivencia. Me despertaba con el cuerpo duro, las articulaciones trabadas por el frío de la noche. El sol entraba por el agujero de la pared e iluminaba el polvo que bailaba en el aire. Me quedaba mirando eso, quieta, tratando de reunir valor para levantarme, porque levantarme significaba enfrentar un día más. Y cada día aquí era una guerra pequeña y silenciosa. Aprendí a pescar con las manos en el arroyo, peces pequeños, flacos, pero que mataban el hambre. Aprendí a reconocer qué fruta silvestre podía comer y cuál era veneno. Tunas silvestres, quelites, mezquites, cosas que la tierra daba a quien sabía buscar. Puse una trampa para pájaros. Cocinaba todo en una lata vieja que encontré tirada cerca de la casa grande. Por la noche, el frío me cortaba los huesos. El viento entraba por los agujeros de la pared y hacía crujir la madera. Parecía que había alguien caminando alrededor del jacal. Pasos lentos, pausados. Me quedaba acurrucada bajo la manta, temblando, mirando a la oscuridad, esperando el amanecer. Hubo una noche que el ruido fue tan fuerte que me levanté. Tomé un pedazo de palo y me quedé parada en medio del jacal, con el corazón latiéndome en la garganta, la respiración contenida. Esperé, escuché, pero no vino nada. Solo el viento, solo el crujido, solo el silencio que vuelve después del susto. Volví a la cama y no dormí más. En la tercera semana, la tos empeoró. Escupía flemas oscuras, sentía el pecho silbar, el cuerpo débil. Sabía que si me enfermaba de verdad, no iba a tener auxilio. Nadie pasaba por ahí. Nadie sabía que yo estaba viva. Si me caía, moriría sola. Y solo encontrarían mi cuerpo cuando los zopilotes empezaran a rondar. Fue en esa época que comencé a barrer el suelo del jacal. No por limpieza, por distracción, para no pensar, para no sentir el miedo subiendo por la garganta. Usaba una rama seca como escoba, empujando el polvo, las hojas, los pedazos de madera podrida, y fue barriendo justo en medio del jacal, cerca de donde dormía, que sentí algo diferente, el sonido. Cuando golpeaba la rama en el suelo, el sonido no era firme, era hueco, como si hubiera un agujero debajo, como si la tierra hubiera sido removida y luego tapada de nuevo. Paré, me arrodillé, golpeé con los nudillos en el suelo despacio, y oí de nuevo ese sonido hueco, vacío. El corazón se me disparó. Pensé en un cuerpo enterrado, pensé en un crimen antiguo, pensé en algo malo. Me levanté rápido y salí del jacal. Me quedé afuera, respirando hondo, mirando el cielo grisáceo, tratando de calmar mi pecho. El viento traía olor a lluvia. Las nubes estaban bajas, oscuras, cargadas. Volví adentro solo cuando oscureció. Me acosté lejos de ese punto. Me di la vuelta, cerré los ojos. Pero no pude dormir, porque el suelo respiraba, lo juro, lo oía, un sonido bajo, casi imperceptible, como si algo debajo de la tierra estuviera vivo, pulsando, esperando.
Pasé la noche entera despierta, mirando el techo, rezando bajito las oraciones que mi madre me enseñó cuando era niña. Padre Nuestro, Ave María, oraciones que no rezaba hacía tiempo, pero que salían de la boca solas, como si el miedo las recordara antes que yo. Cuando amaneció, la lluvia comenzó, gruesa, ruidosa, golpeando el techo de lámina como tambor. El agua entraba por los agujeros de la pared, formaba charcos en el suelo de tierra, escurría hacia abajo haciendo surcos finos y oscuros. Y fue ahí que lo vi. El agua corría hacia el agujero, no hacia afuera, hacia adentro, como si el suelo estuviera bebiendo. Me quedé mirando eso, paralizada, con la respiración contenida. El agua bajaba, 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 y desaparecía en ese punto hueco, como si debajo hubiera espacio, como si debajo hubiera algo esperando. No lo soporté. Me levanté, tomé una varita de madera que usaba para mover el fuego y comencé a hurgar en el suelo. La tierra estaba blanda por la lluvia. Se soltaba fácil, cavé con la varita, luego con las manos. La lluvia mojaba mi cabello, escurría por mi rostro, se mezclaba con el sudor y el polvo. Mis uñas se rompieron, mis dedos sangraron. Pero no paré, porque necesitaba saber, necesitaba entender qué guardaba el suelo. Cavé hondo, cada vez más hondo, y entonces toqué algo, duro, helado, metal. El corazón casi se me detiene. Cavé más. Quité la tierra con ambas manos, arrojándola a un lado, respirando rápido, el cuerpo entero temblando, y vi un halcón, pequeño, rectangular, oxidado, enterrado exactamente debajo del lugar donde dormía. La lluvia caía fuerte ahora. El ruido en el techo era ensordecedor. Me quedé allí, arrodillada en el lodo, mirando ese halcón, sin saber si abrirlo o enterrarlo de nuevo. Pensé en lo que dijo don Rafael. Dicen que está maldita. Pensé en los ruidos de la noche. Pensé en el suelo que respiraba. Pensé que tal vez aquello era lo que no debía ser tocado. Pero pensé también que yo ya no tenía nada que perder, que ya me habían tirado a la calle, que ya estaba viviendo en un lugar olvidado por Dios y por los hombres, que tal vez ese halcón era la respuesta a algo que yo todavía no sabía preguntar. Pasé la mano por la tapa. El óxido se desprendía en mis dedos. La cerradura estaba rota. Empujé despacio, la tapa crujió y se abrió. Allí dentro, en la penumbra grisácea de la lluvia, vi. No era oro, no eran joyas, eran papeles, cientos de ellos, amarillentos, mohosos, doblados, apilados con cuidado, como si alguien hubiera guardado aquello para proteger, para esconder. Tomé el primero, lo desdoblé despacio. La lluvia mojaba el borde, pero se podía leer. Era una escritura de tierra, nombre de una familia que no conocía, fecha antigua, firma temblorosa. Tomé otro, testamento, otro, certificado, otro, carta. Eran decenas, cientos, documentos de gente que vivía en esta región, tierras compradas, tierras vendidas, tierras robadas. Pero fue cuando tomé un papel más abajo, casi en el fondo del halcón, que mi mundo se detuvo. Yo conocía esa letra. Era la letra de José, mi marido. La escritura de la tierra que él había comprado 30 años atrás. La tierra que un cacique le quitó, diciendo que el documento era falso. La tierra que destruyó a mi marido, que acabó con él, que lo hizo morir de desazón. Pobre, humillado, sin suelo. Sostuve el papel con ambas manos. Temblaba tanto que apenas podía leer, pero todo estaba allí. Su firma, la firma del Pey notario público. El sello, la fecha. El documento era verdadero. José no había sido engañado, había sido robado. La lluvia caía y yo no la sentía. Arrodillada en el lodo, sosteniendo ese papel mojado, entendí. El suelo que debería ser mi fin guardaba justicia. Pasé 3 días sin poder salir del jacal, no por causa de la lluvia que había parado, sino por el peso de esos papeles. Los esparcí en el suelo, uno por uno, tratando de entender lo que estaba viendo. Eran vidas enteras allí,
familias expulsadas, tierras tomadas a la fuerza, firmas falsificadas, testigos comprados, décadas de robo, de mentira, de gente poderosa pisando a gente sencilla. Y en medio de todo, la verdad sobre José. Mi marido había muerto creyendo que era culpable, que había sido ingenuo, que había perdido todo por estupidez. Recuerdo la forma en que se quedó después de que le quitaron la tierra, callado, cabizbajo, avergonzado. Trabajó de faenas el resto de su vida, picando piedra, cargando bultos, haciendo chambitas. Nunca más levantó la cabeza, y ahora yo sabía, él no había hecho nada malo, le habían robado, y él murió sin saberlo. Me senté en el suelo con ese papel en las manos, y lloré de nuevo, pero esta vez no era llanto de desesperación, era rabia, rabia por todo lo que le habían quitado a él, a nosotros, a los hijos que crecieron sin nada porque un hombre poderoso quiso más tierra. ¿Pero qué podía hacer yo? Era una anciana abandonada, viviendo en un jacal olvidado, sin dinero, sin fuerza, sin nadie. Si aparecía en el pueblo con esos papeles, dirían que los robé, dirían que estaba loca. Me arrestarían o me internarían, o peor, tomarían los documentos y quemarían todo antes de que alguien los viera. Guardé los papeles de vuelta en el arcón. Cubrí con tierra. Intenté olvidar, pero no pude. Porque la verdad no desaparece solo porque la enterremos. Se queda allí respirando, esperando. Fue al cuarto día que oí el ruido. Era el atardecer. El sol estaba bajo, rojo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Yo estaba sentada en la puerta del jacal, masticando un pedazo de yuca cruda que había arrancado cerca del arroyo, cuando oí pasos, lentos, pesados, viniendo por el sendero. Me levanté rápido, el corazón disparado. Tomé el pedazo de palo que siempre estaba cerca de la puerta. Esperé, y entonces apareció él. Un hombre alto, flaco, encorvado por el peso de un hatillo en la espalda. Barba canosa, sombrero de palma gastado, ropa sucia de polvo rojo. Se detuvo en la entrada del patio, miró el jacal y levantó la mano despacio como quien no quiere asustar. «Buenas tardes», dijo él, la voz ronca, cansada. No respondí, solo apreté el palo más fuerte. Él dio un paso hacia atrás. «No vengo a hacer daño, señora. Solo estoy buscando un lugar para pasar la noche». Vi humo del fuego y pensé que podía pedir permiso. Miré la fogata que había hecho más temprano. Todavía había brasas, humo fino subiendo. «Esto no es posada», dije, la voz más dura de lo que quería. Él asintió, miró el suelo. «Lo sé, pero llevo 3 días caminando. No tengo a dónde ir. Solo necesito un rincón. Ni siquiera pido comida. Solo un rincón». Había algo en su voz, algo roto, como si él también hubiera sido desechado, como si también estuviera huyendo de algo. Me quedé mirándolo, la forma en que sus hombros caían, la forma en que sostenía el sombrero con ambas manos, esperando. Suspiré. «Puede quedarse allí», señalé la esquina opuesta del jacal, lejos de donde yo dormía. «Pero no entre en mi lado, y si intenta algo, le parto la cabeza con este palo». Él sonrió un poco, una sonrisa triste. «Sí, señora». Entró despacio, soltó el hatillo en la esquina, se sentó en el suelo, se quitó el sombrero. El cabello estaba pegado a la frente por el sudor y el polvo. «¿Cómo se llama, señora?», preguntó después de un rato. «María José». «Yo soy Vicente». Silencio. El crepitar de la fogata afuera, el sonido de los grillos comenzando, el viento meciendo el pasto seco. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, la voz baja, como quien no quiere molestar. «Sobreviviendo». Él asintió. «Yo también». No hablamos más esa noche. Él durmió en su lado, yo en el mío, pero no cerré el ojo. Me quedé despierta con el oído atento, sosteniendo el palo, esperando cualquier movimiento.
No hubo ninguno. Cuando amaneció, él ya estaba despierto. Estaba afuera, cerca del arroyo, lavándose la cara. Regresó con agua en una lata vieja que encontró en la maleza. «Se la traje, señora», dijo dejando la lata cerca de la puerta. Lo miré a él, al agua, a él de nuevo. «¿Por qué?», se encogió de hombros. «Porque usted me dejó quedarme». Así fue como empezó. Vicente se quedó. No por decisión mía, sino porque simplemente no se fue. Y porque, en el fondo, yo necesitaba a alguien, aunque fuera un extraño, aunque fuera alguien tan roto como yo. Los días siguientes reparó los agujeros de la pared, hizo una cerca de varas para espantar a los animales, pescó en el arroyo y compartió conmigo. No hablaba mucho, no preguntaba, solo hacía, hasta que una noche, sentados cerca de la fogata, me contó. «Perdí a mi esposa hace 2 años», dijo él mirando al fuego. «Cáncer. Vendí todo para pagar el tratamiento. No sirvió. Me quedé sin nada, sin casa, sin tierra, sin ella». Hizo una pausa. Los hijos no quisieron saber nada de mí. Dijeron que había sido un irresponsable, que había tirado el dinero a la basura, que era mi culpa. Me miró. «¿Y usted?», respiré hondo. Y conté de mis hijos, de la puerta cerrada, del bulto tirado en la calle, del frío, del miedo. Él se quedó callado. Luego asintió despacio. «Ya no servimos para nada, ¿verdad?», dijo, la voz baja. «Lo dimos todo, y ahora no servimos». «No es que no sirvamos», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Es que se les olvida que un día ellos también van a envejecer». Él me miró, y por primera vez sonrió de verdad. Fue esa noche que decidí contarle sobre el arca. No sé por qué. Quizá porque él tampoco tenía nada que perder. Quizá porque sola yo no iba a poder hacer nada con esos papeles. Quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Lo llevé dentro del jacal. Le mostré el lugar. Cavamos juntos. Abrimos el arca de nuevo. Él se quedó en silencio, mirando los documentos. Tomó uno, luego otro. Leyó despacio, y entonces me miró. Esto es prueba de muchas cosas malas, María José. Lo sé. Si llevamos esto al pueblo, habrá gente muy pesada que nos querrá muertos. Lo sé. Sostuvo la escritura de José en sus manos. Pero también hay gente que va a recuperar lo que perdió. Lo miré. ¿Crees que podamos lograrlo? Él se quedó quieto por un tiempo. Luego asintió. Creo que tenemos que intentarlo. Y así fue. En ese jacal olvidado, en esa noche fría de diciembre, que 2 viejos desechados por el mundo decidieron hacer justicia, aun sabiendo que podía costarles la vida a ambos. Pasamos una semana organizando los papeles. Vicente tenía más estudios que yo. Sabía leer mejor, entendía de fechas, de nombres, de cómo funcionaban las cosas. Separó los documentos por familia, por tierra, por delito. Hizo pilas en el suelo del jacal. Cada pila era una historia. Cada historia era una herida. «Mira esto», dijo una mañana, sosteniendo un testamento amarillento. «Esta tierra de la familia Borges, dice aquí que fue dejada para el hijo mayor». Pero hay otro documento, más reciente, diciendo que la tierra fue vendida. La firma es la misma, pero mira la fecha. El viejo había muerto hace 3 meses cuando firmó la venta. Yo miré. Sentí un nudo en la garganta. «¿Cuántas familias?», pregunté. Vicente miró alrededor, a las pilas, a los papeles esparcidos. «Unas 15, por lo que conté. Quizá más, 15 familias, 15 historias como la mía, como la de José, gente que perdió todo y nunca supo por qué». «¿Y ahora?», pregunté. Vicente respiró hondo. «Ahora tenemos que decidir qué hacemos con esto». Tenía razón. No era solo tomar los papeles y salir a gritar en la calle, tenía que ser listo, tenía que ser cuidadoso. Porque si nos equivocábamos, nos iban a quitar todo y acabaríamos enterrados de verdad. «Hay un comandante en el pueblo»,
dije. Gómez. Era amigo de José hace tiempo. No sé si siga ahí, pero era buena persona. Vicente asintió. ¿Y si ya no es buena persona? ¿Y si ya lo compraron también? Yo no tenía respuesta para eso. Nos quedamos en silencio. El viento entraba por los agujeros de la pared, trayendo olor a campo quemado. El cielo afuera estaba cargado de nuevo. Venía otra lluvia. Dividimos los documentos, dijo Vicente de repente. Dejamos una parte escondida aquí, llevamos otra al pueblo. Si algo sale mal, si nos los quitan, aún tenemos cómo probar. Era un buen plan, pero tenía un problema. Si vamos juntos, dije despacio, y sale mal, morimos los dos. Y entonces los papeles que se quedaron aquí no sirven para nada, porque nadie va a saber que existen. Vicente me miró. Entonces uno se queda y el otro va. Asentí. Yo voy, dije. No, yo voy. Tú... Vicente. Mi voz salió firme. Yo soy vieja. Estoy enferma, tosiendo sangre de vez en cuando. Si me quedo aquí sola y tú no regresas, yo muero y los papeles mueren conmigo. Pero si tú te quedas y yo no regreso, aún puedes intentar de nuevo. Aún puedes llevar esto adelante. Abrió la boca para discutir, pero la cerró, porque sabía que yo tenía razón. ¿Y si te matan en el camino?, preguntó la voz baja. Entonces será porque ya era mi hora, ni modo. Pasé el resto del día separando los documentos. La mitad se quedó enterrada en el arca. La mitad la envolví en un trapo viejo y la até con bejucos. Llevé conmigo la escritura de José. Llevé las pruebas más fuertes. Le dejé el resto a Vicente. Si no regreso en 3 días, dije antes de salir, tomas todo y te vas a otra ciudad. Busca un juez, un cura, a alguien, pero no dejes que esto se muera aquí. Él sostuvo mi mano. La suya estaba temblorosa. La mía también. Regresa, María José. Voy a intentarlo. Salí de madrugada, antes de que saliera el sol. El camino de terracería estaba vacío. Solo yo, el bulto en la espalda, el frío cortando la piel y el miedo subiendo por la garganta a cada paso. Tardé 4 horas en llegar al pueblo. Cuando entré a la calle principal, sentí las miradas. Todos me conocían. Todos sabían que me habían echado a la calle. Algunas mujeres desviaron la mirada, otras murmuraban. Un hombre escupió al piso cuando pasé. No me detuve. Fui directo a la comandancia. El comandante Gómez estaba ahí. Más viejo, más gordo, más cansado. Pero seguía siendo él. Cuando me vio, se levantó de la silla, sorprendido. «María José, necesito hablar con usted. En privado». Miró alrededor. Había 2 policías jóvenes en la sala, mirándome con desconfianza. «Vayamos adentro», dijo. Entramos en una sala pequeña, llena de papel, olor a café viejo y cigarro. Cerró la puerta. Me miró. «Creí que usted...» Se detuvo. «Creí que no había sobrevivido al frío. Casi no sobrevivo». Me senté en la silla. Todo el cuerpo me dolía. La tos vino de nuevo. Escupí en el pañuelo. Tenía sangre. «Está enferma», dijo preocupado. «Lo sé, pero no vine por eso». Abrí el bulto. Mostré los papeles. Encontré esto, en la Hacienda Santa Rita. Tomó el primer documento. Leyó. Tomó otro. Leyó. Con cada papel, su rostro se ponía más tenso, más pálido. «Dios mío», murmuró. Si esto es verdad, es verdad». Él me miró. «¿Sabe lo que va a pasar si usted denuncia esto? ¿Sabe quién está involucrado?» «No importa. María José», respiró hondo. «Hay caciques en esto. Hay hacendados. Hay políticos. Esta gente no se anda con juegos. Si usted lleva esto adelante...» «Ya me quitaron todo, Gómez. Ya me quitaron mi casa, a mis hijos, mi dignidad. Me dejaron morir en el frío. ¿Qué más pueden hacer?» Él se quedó quieto. Luego tomó la escritura de José. Él también era mi amigo. «¿Sabía?», dijo.
con la voz ahogada. Cuando le quitaron la tierra quise investigar. Pero me mandaron parar, dijeron que me iba a traer problemas. Yo paré. Me miró, con los ojos rojos. Lo siento, María José, debí haber hecho algo. Ahora puede hacerlo. Se quedó mirando los papeles por un largo tiempo. Y entonces asintió. Voy a necesitar unos días. Necesito hablar con gente de fuera, con gente de confianza. No puedo hacer esto solo, si no me van a silenciar antes de empezar. Hay más documentos, dije. Los dejé escondidos. Si algo me pasa, hay alguien que puede buscarlos. ¿Quién? Dudé, pero dije. Un hombre, Vicente, está en la hacienda. Gómez asintió. Quédese en el pueblo esta noche. No regrese sola. Es peligroso. No tengo dónde quedarme. Quédese aquí, en la celda. Por lo menos hay techo y una cobija. Así pasé la noche. Encerrada en una celda de la comandancia, acostada en un colchón delgado, oyendo el ruido del pueblo afuera. Y fue esa noche que oí voces, bajas, susurradas, viniendo del pasillo. ¿Está ella aquí? Sí, trajo unos papeles. Gómez los está escondiendo. ¿Qué tipo de papeles? No sé, pero está nervioso. Mandó a avisar a gente de fuera. Esto no puede salir de aquí. ¿Entiendes? No puede. Silencio. ¿Qué quieres que haga? Nada. Por ahora. Pero estate atento. Y avísame si sale. Pasos alejándose. Me quedé acostada, el corazón latiendo fuerte, el sudor frío escurriendo por mi espalda. Ellos sabían, ya sabían, y estaban viniendo. No dormí. Me quedé acostada en ese colchón delgado, mirando al techo oscuro de la celda, oyendo cada sonido, cada paso en el pasillo, cada puerta que se abría y se cerraba, cada voz baja que pasaba. La ventana de la celda era pequeña, con barrotes gruesos, pero se podía ver un pedazo del cielo. Las estrellas estaban apagadas. Nube pesada cubriendo todo, olor a lluvia en el aire. Yo sabía que había cometido un error. Debí haberme quedado en la hacienda. Debí haber quemado los papeles. Debí haber dejado el pasado enterrado donde nadie pudiera tocarlo. Pero era demasiado tarde ahora. La puerta de la comandancia se abrió. Pasos pesados, voces. Reconocí una de ellas. Era el policía joven que estaba en la sala cuando llegué. La otra no la conocía, grave, firme, voz de hombre acostumbrado a dar órdenes. ¿Dónde está ella? En la celda del fondo. ¿Sola? Sola. ¿Y Gómez? Se fue a su casa. Dijo que regresa por la mañana temprano. Silencio. Después, abre. Todo mi cuerpo se heló. La llave giró en la cerradura. La puerta rechinó. Luz de lámpara de aceite. Entró en la celda. Dos siluetas. Una alta, corpulenta, sombrero en la cabeza. La otra era el policía joven, sosteniendo la lámpara, el rostro tenso. El hombre alto entró. Se detuvo cerca de la cama, me miró como quien mira a un animal en el potrero. ¿Usted es María José?, preguntó. No respondí. Sonrió. Una sonrisa sin alegría. Soy el coronel Augusto. Creo que ha oído hablar de mí. Yo sí. Todo el mundo lo conocía, dueño de medio estado, hombre poderoso, hombre temido. Me enteré de que le trajo unos papeles al comandante. Continuó, la voz calma, casi educada. Papeles viejos, sobre tierras, sobre negocios antiguos. Respiré hondo. Intenté mantener la voz firme. ¿Y si lo hice? Él se agachó, quedó a la altura de mis ojos. Entonces usted cometió un error, señora. Un error grave. El corazón me latía tan fuerte que creí que él iba a oírlo. Esos papeles, dijo, no sirven para nada. Son historia vieja, cosas que ya pasaron, gente que ya murió, tierra que ya cambió de dueño. No tiene caso remover eso ahora. Sí lo tiene para quien fue robado. Él sonrió de nuevo. ¿Robado? Soltó una risa corta. Nadie roba nada, María José. Las cosas cambian de dueño. Así funciona el mundo. Siempre ha sido. Siempre será. No cuando hay documento probándolo. El sonrisa se borró.
Un documento no prueba nada si ya no existe. Miró al policía joven. ¿Dónde están los papeles? Gómez se los llevó. El coronel maldijo por lo bajo. Luego me miró de nuevo. ¿Dónde está el resto? ¿Qué resto? No me tome por idiota, vieja. No trajo todo. Lo sé. Entonces, ¿dónde está? Me quedé quieta. Él se levantó, dio un paso hacia atrás y entonces, rápido, me dio una cachetada en la cara. El dolor explotó. Vi estrellas. El sabor a sangre me llenó la boca. ¿Dónde está el resto? Escupí sangre en el suelo. Lo miré. No voy a hablar. Él alzó la mano de nuevo, pero el policía le sujetó el brazo. Coronel, aquí no. Hay gente durmiendo allá adelante. Si alguien oye... El coronel respiró hondo. Bajó la mano. Sáquenla de aquí, dijo. Llévenla al viejo cobertizo. Nadie va a oír allá. La sangre se me heló. El policía dudó. Coronel, yo... ¿Usted qué? El coronel se volteó hacia él, la voz baja y peligrosa. ¿Olvidó quién le paga el sueldo? ¿Quién le consiguió este trabajo? ¿Olvidó que su madre me debe 3 meses de renta? El policía bajó la cabeza. No, señor. Entonces haga lo que le estoy mandando. Me jaló por el brazo. Intenté resistirme, pero estaba débil, muy débil. La tos vino de nuevo, violenta, y me doblé, escupiendo sangre en el suelo. «Está enferma», dijo el policía. «Mejor aún, no va a durar mucho de todas formas». Me arrastraron fuera de la celda, por el pasillo, por la puerta trasera. La lluvia había comenzado, fina, helada, mojando la ropa, pegándose a la piel. Me tiraron en una carreta vieja. El coronel subió enfrente. El policía guió. Salimos del pueblo por el camino de atrás, la oscuridad tragando todo. Yo estaba acostada en el fondo de la carreta, temblando de frío y de miedo. Intenté pensar en algo, en alguna forma de escapar, pero no había. Estaba sola, enferma, y nadie sabía dónde estaba, solo Vicente, y él estaba demasiado lejos. La carreta se detuvo frente a un cobertizo abandonado, techo de lámina agujereado, paredes de madera podrida, olor a moho y animal muerto. Me arrastraron adentro. Me arrojaron en el suelo de tierra. La lluvia goteaba por los agujeros del techo, formando charcos oscuros. El coronel encendió una lámpara de aceite. La luz débil iluminó su rostro. Duro, frío. «Última oportunidad», dijo. «¿Dónde está el resto de los documentos?» Lo miré, a la lluvia cayendo, a la oscuridad de afuera. Y pensé en José, en la forma en que murió, roto, humillado, sin saber la verdad. Pensé en mis hijos, que me echaron como basura. Pensé en Vicente, esperando en la hacienda, confiando en mí. Y pensé que si hablaba, todo habría sido en vano. «Va a tener que matarme», dije, la voz saliendo débil pero firme. «Porque no voy a hablar». El coronel se quedó mirándome. Luego suspiró. «Está bien». Sacó un revólver de la cintura, apuntó a mi cabeza, y fue en ese momento que oímos un grito, viniendo de afuera, del camino. «¡Auxilio! ¿Hay alguien ahí? ¡Auxilio!». El coronel bajó el arma, irritado. Miró al policía. «Ve a ver quién es». El policía salió corriendo. Oí voces afuera, confusión, y entonces regresó, jadeando. «¡Coronel! Es el comandante Gómez, y trae más gente con él, mucha gente». El rostro del coronel se puso rojo. «¿Cómo que mucha gente? Trae al juez, trae al fiscal, trae hasta gente de la prensa». El arma tembló en su mano. Gómez entró al cobertizo mojado por la lluvia, respirando fuerte. Detrás de él, 4 hombres más, uno con cámara, otro con libreta. «Baja esa arma, Augusto», dijo Gómez, la voz firme. «Esto no es asunto tuyo, Gómez». «Sí lo es. Ella denunció un crimen, trajo pruebas, y ahora usted está aquí apuntándole con un arma a la cabeza. ¿Cuántos testigos cree que necesito?» El coronel miró alrededor, a los hombres, a la cámara,
al policía joven que había retrocedido, con las manos temblando. Bajó el arma despacio. «Esto no va a quedar así», dijo con la voz baja y llena de rabia. «Ustedes no saben con quién se están metiendo». «Sí sé», dijo Gómez. «Me estoy metiendo con alguien que robó tierras de gente honrada durante 30 años, y que ahora va a responder por eso. Me ayudaron a levantarme. Uno de los hombres tomó fotos, otro anotó todo. Gómez me cubrió con un abrigo. «Estás a salvo ahora», me dijo, pero yo no me sentía segura, porque vi la forma en que el coronel me miró antes de irse, y supe que aquello aún no había terminado. Pasé los siguientes 3 días en casa del comandante Gómez. Él insistió. Dijo que todavía no era seguro que yo regresara a la hacienda. Dijo que el coronel tenía gente en todas partes y que si me quedaba sola no duraría ni una noche. Yo quería irme, quería ver a Vicente, saber si estaba bien, pero el cuerpo ya no aguantaba más. La tos había empeorado, fiebre alta, sudor frío. La esposa de Gómez, doña Lourdes, me cuidó. Té caliente, caldito, medicina que compró en la farmacia con su propio dinero. «Necesitas un doctor», me dijo. «No tengo dinero para un doctor». «Ya lo sé, pero no por eso te vas a morir. No ahora. No sé si fue la medicina, el cuidado o la terquedad, pero mejoré, al menos lo suficiente para mantenerme en pie». En aquellos días, todo el pueblo se conmocionó. La noticia se esparció. Los documentos fueron examinados. El juez, el fiscal, gente de fuera, todo el mundo queriendo ver, queriendo confirmar, y cada papel que se abría era una bomba. Tierras robadas, firmas falsas, testigos comprados, todo documentado, todo guardado en aquel cofre enterrado como si alguien, hace mucho tiempo, supiera que un día la verdad iba a necesitar salir de la tierra. El coronel Augusto trató de sobornar a todos. Ofreció dinero, amenazó, pero ya era tarde. Había demasiada gente involucrada. El periódico de la capital publicó la historia, la radio habló. Ya no había forma de esconderlo, pero yo sabía que él no iba a rendirse. Fue en la tercera noche que oí los disparos, lejos. Venían de la dirección de la hacienda Santa Rita. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado. Gómez también los escuchó. Salió corriendo, tomó su revólver y me gritó que me quedara adentro. Pero no me quedé. Tomé un rebozo y salí detrás de él. La calle estaba vacía, oscura. La luna escondida detrás de nubes pesadas. Más disparos. 3, 4. Después silencio. Gómez montó a caballo. Yo me agarré de la silla. «Yo también voy». «María José, estás enferma». «Vicente está allá. Yo voy». Me miró, suspiró. Me jaló para subirme al caballo. Cabalgamos por el camino de terracería. La noche nos engullía. El viento frío nos cortaba la piel. Me dolía el pecho. Cada respiración era una cuchillada. Pero no me solté. Cuando llegamos a la hacienda, vi el fuego. La casucha estaba ardiendo. Llamas amarillas y rojas subiendo al cielo, iluminando todo, haciendo que las sombras bailaran en el monte alrededor. Humo negro, olor a quemado, un calor que se podía sentir desde lejos. Grité su nombre. «Vicente, Vicente». Nada. Bajé del caballo antes de que se detuviera, corrí hacia el fuego. Gómez me sujetó. «Es imposible, está demasiado caliente». «Está allá adentro». «María José». Me solté. Corrí. El calor me empujó hacia atrás. Me cubrí el rostro con el rebozo. Intenté acercarme, pero no podía. Las llamas lo habían engullido todo. Y entonces lo oí. «María José». Me giré rápido. Vicente estaba tirado cerca del arroyo, ensangrentado, sujetándose el pecho. A su lado el cofre, abierto, vacío. Corrí hasta él. Me arrodillé. «Vicente, ¿qué pasó?» Intentó hablar, pero tosió sangre. La respiración era débil, rápida. «Vinieron», dijo con la voz casi extinguiéndose. «3 hombres. Querían los papeles. No dije
No dije dónde estaban. Cállate, no hables, te llevaremos al doctor. No, no hay tiempo. Me sujetó la mano. La suya estaba helada. Quemaron todo, pero lo escondí. ¿Dónde lo escondiste? Señaló el arroyo. A los arbustos en la orilla. Debajo de la piedra grande. Lo envolví en tela. Todo está ahí. Lágrimas rodaron por mi rostro. Vicente, no tenías por qué. Sí tenía, sonrió, una sonrisa débil. Nosotros no servimos para nada, ¿recuerdas? Pero la verdad sí sirve. Su mano apretó la mía, luego se aflojó. La respiración se detuvo, se fue, y me quedé allí, sujetando la mano de un hombre que conocí hace menos de un mes, pero que se había convertido en la única familia que me quedaba. Gómez encontró los papeles donde Vicente dijo, envueltos en tela gruesa, escondidos debajo de una piedra en la orilla del arroyo. Todos intactos, todos a salvo. En los días siguientes, la justicia comenzó a avanzar. Lento, como todo en el campo, pero avanzó. Tierras fueron restituidas. Familias que habían perdido todo décadas atrás finalmente recuperaron lo que era suyo. El coronel Augusto fue arrestado. También detuvieron a otros, políticos, latifundistas, gente poderosa que creía estar por encima de la ley. Y la tierra de José volvió a mí, la tierra que le robaron, la tierra que lo mató de tristeza. Me quedé parada allí, en medio de aquel pedazo de suelo, pisando la tierra colorada, sintiendo el viento mecer el pasto, mirando al horizonte. Y lloré. Lloré por todo lo que perdimos, por el tiempo robado, por los años que José pudo haber vivido con dignidad, por los hijos que crecieron sin nada, pero también lloré de alivio, porque él no había sido tonto, no había sido ingenuo, había sido robado, y ahora todo el mundo lo sabía. Mis hijos volvieron. Aparecieron una semana después, con ropa buena, caras de preocupación, diciendo que habían oído hablar de lo que sucedió, que estaban orgullosos de mí, que querían ayudarme a cuidar la tierra. Lo recibí en el portal de la casa vieja que había sido nuestra, la misma casa de la que me echaron. Miré a cada uno, a Alberto, a Marcos, a Pedrito, a Luciana. Yo sobreviví sin ustedes, dije con la voz tranquila. Pasé frío, pasé hambre, casi muero, pero sobreviví. Mamá, lo sentimos mucho, comenzó Alberto. No, levanté la mano. No lo sienten porque ahora hay tierra de nuevo, porque ahora tienen que quitarme de nuevo. No es así. Sí lo es. Respiré hondo. Cuando me tiraron a la calle, me enterraron viva. Creyeron que moriría calladita, sola, sin molestar a nadie. Pero lo que no sabían es que cuando se entierra la verdad, no muere, crece. Hice una pausa. Voy a dejar que entren en mi vida de nuevo, pero no por obligación. Y no porque sean mis hijos. Perdieron ese derecho. Si quieren volver, será como extraños que necesitan probar que cambiaron, que son verdad, no un cargo de conciencia. Alberto bajó la cabeza. Los otros se quedaron callados. Entendemos, dijo Luciana, con la voz quebrada. Eso espero. Se fueron ese día. No sé si volverán. No sé si quiero que vuelvan. Pero sé que ahora la elección es mía. Enterré a Vicente en el mismo lugar donde enterramos el cofre. En el suelo de la casucha que se había quemado. Gómez me ayudó. Hicimos una cruz simple de madera. Escribí su nombre, la fecha, y planté una muda de guayacán allí, no para recordar el dolor, sino para recordar que de aquel suelo nació vida, porque cuando el mundo intentó enterrarme, cuando mis propios hijos me tiraron como cosa que ya no servía, cuando el frío y el hambre y la soledad intentaron llevarme, yo encontré la verdad enterrada, y la verdad me salvó. La tierra que debería ser mi final guardaba justicia, y esa justicia no fue solo mía,
Fue de toda la gente que había sido pisoteada, robada, olvidada. Hoy, cuando miro al horizonte, al sol poniéndose rojizo sobre el altiplano, siento el peso de los años, de los dolores, de las pérdidas, pero siento también algo que no sentía hace tiempo: paz, porque ahora lo sé. No importa cuánto intenten enterrar la verdad, tarde o temprano brotará. Fin. Esta es la historia de María José. Una viuda que fue echada a la calle por sus propios hijos, encontró refugio en una hacienda maldita y descubrió que a veces la tierra no solo esconde muerte, esconde justicia, y cuando la justicia se planta con sangre y sacrificio, crece lo suficientemente fuerte para cambiar el destino de mucha gente.